Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El Palacio de los Espíritus, película dirigida por Roger Corman, que sería una película un poco engañosa, porque no entraría dentro del ciclo que realizó de películas basadas en novelas de Edgar Allan Poe. Esta película en realidad está basada en una novela de Howard Philip Lovecraft, la de extraño caso de Dexter Ward, que no tiene nada que ver con un título parecido al de una novela de Edgar Allan Poe, que es El extraño caso del señor Valdemar, ¿no? Este es el extraño caso de Dexter Ward. Está el título de hecho, porque cuando él quiso tomarse un pequeño descanso, Roger Corman, de lo que sería ese ciclo de películas basadas en historias de Poe, y decidió pues adaptar a Lovecraft lo que es la productora, la AIP, American International Pictures, pues debido al éxito que habían tenido las producciones anteriores, quisieron colarla como una película también basada en una historia de Poe. Entonces el título que da de la historia, El Palacio de los Espíritus, es el título de un poema de Edgar Allan Poe, un poema que se cita al final de la película, al igual que se citan otros poemas siempre al final de cada una de las películas que hizo del ciclo de Poe. Pues se citaba un poema, se citaba una frase de sus libros o de los relatos que se habían versionado en el cine. Pues en este caso pues se utiliza el título, lo que es el poema que da nombre al título, El Palacio de los Espíritus, al final de la película. Por lo tanto se englobó dentro de lo que es ese ciclo de películas basadas en historias de Poe. Pero no, esta película está basada en una novela de Lovecraft. Bueno, protagonizada también, por supuesto, por el actor fetiche Vincent Price, que fue el que protagonizó toda este ciclo de películas de Poe que hizo Roger Corman, exceptuando La Obsesión, como digo, que está interpretada por Ray Milland, pero en este caso ya digo que no es una película que esté basada en ninguna historia de Poe, sino de Lovecraft. Bueno, la película nos cuenta la historia de Vincent Price, que es un tipo llamado Charles Dexter, que está buscando un poco pues el árbol genealógico de sus antepasados. Descubre que uno de sus antepasados, del cual ha heredado una gran mansión, un antepasado llamado Joseph Curwan, pues era un brujo que fue en su día pues ajusticiado por brujería. Entonces él va con su esposa a esa mansión que ha heredado, a un pequeño pueblo, y conforme llega pues empiezan a pasar cosas extrañas. Se van viendo escenas del pasado mezcladas con el presente. Los dos personajes están interpretados por Vincent Price, ya sea el antepasado de Vincent Price, Joseph Curwan, esta especie como de brujo, de practicante de magia negra, como en el presente el personaje interpretado por Charles Dexter. Conforme llega a la mansión, es como que el espíritu de su antepasado, el espíritu de Joseph Curwan, va poseyendo a Charles Dexter, y entonces poco a poco es como que aquello que se quedó sin hacer en su día, aquello por lo cual fue ajusticiado, pues al final, al poseer a su predecesor, pues entonces intentará volver a repetir aquello que se quedó sin hacer. ¿Qué se quedó sin hacer? Bueno, pues iba a realizar un sacrificio de una joven para traer a este mundo, digamos, unos seres que son los seres mitológicos de lo que es la literatura de Lovecraft, que son los primordiales, esos seres que antes dominaban la Tierra y que fueron expulsados por el ser humano, pues tanto a las profundidades del mar, como a las profundidades de la Tierra, como al espacio exterior, o como a otras dimensiones paralelas. Es decir, fueron expulsados de este mundo, pero que antes era de ellos. Pues una manera de traer de nuevo acá a esos primordiales era realizando un sacrificio que iba a hacer de una joven. Lo que pasa es que el sacrificio nunca se pudo hacer porque la gente del pueblo lo impidió, matando y ajusticiando como un hechicero a este Joseph Curwan. Entonces, al poseer de nuevo, antes de morir, por supuesto, echó una maldición a ese pueblo. Esto ya es muy típico, ya lo hemos visto desde que Mario Bava hiciera la máscara del demonio, que lo hemos visto en infinidad de películas. Esa bruja, ese brujo que mueren y echan una maldición a ese pueblo, en el cual pues al final los descendientes de aquellos que lo ajusticiaron pues serán los que paguen un poco pues los pecados de sus antepasados, ¿no? Dicen que los hijos al final pagan los pecados de los padres. Quien llevó esto a los tiempos modernos, aunque la gente no lo tenga en cuenta, en realidad fue Wes Craven también con Pesadilla en el Street, que es lo que hacía Freddy Krueger. Freddy Krueger mataba a los hijos de aquellos que lo habían matado a él. Es decir, al final pagan el pecado de los padres, al final pues lo pagan los hijos. Pues aquí viene a ser lo mismo, viene a ser esta fórmula. Más aparte, lo que es esa posesión
que hace en algunos aspectos, es como que lo va dominando poco a poco, lo va poseyendo, no es que lo posea directamente, y a su predecesor, no es que lo posea directamente y ya está, sino que es como que poco a poco va el espíritu de Joseph Curwan va poseyendo a Charles Dexter para volver a hacer ese ritual, para volver a sacrificar a una joven, en este caso tiene a su mujer, y volver a traer a esos seres, a esas criaturas a la Tierra, a esos primordiales a la Tierra, ¿no? Entonces como que a veces va transcurriendo la película entre el pasado, lo que realizaba estos ritos satánicos o estos ritos de ocultismo que realizaba el personaje de Joseph Curwan, con el presente, con este Charles Dexter que está intentando averiguar un poco pues a su antepasado, cuáles eran sus prácticas y un poco conocer su historia, y poco a poco va siendo como poseído. Cada vez esa posesión es como que se va alargando más, un poco como lo que sucedía con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que al final simplemente era una noche en el que Jekyll se convertía en Hyde, pero poco a poco Hyde va cada vez poseyendo más la personalidad de Jekyll, ya incluso sin que haga falta de que tomara esa fórmula. Pues aquí lo mismo, el tiempo a veces de esa posesión de no ser de Charles Dexter y de ser Joseph Curwan, pues cada vez va siendo más grande, cada vez al final su antepasado se va quedando más con su personalidad, cada vez va poseyéndolo más, por decirlo de alguna manera. A todo eso vemos la maldición que ha echado en el pueblo, un pueblo realmente con un aspecto muy, muy lúgubre, lo que es la ambientación de estas películas, y sobre todo Roger Corman la tenía, vamos, al dedillo. Él ha bebido mucho pues influencias tanto italianas como británicas, con esas ambientaciones, pues lugares llenos de niebla, lugares muy sobrecargados, una mansión muy sobrecargada, el uso de algunos filtros de colores, de todo muy del estilo del gótico italiano, por ejemplo, de Mario Bava, con algunas pinceladas, sobre todo visualmente, algunos movimientos de cámaras pues más propios, por ejemplo, de Terence Fisher, ¿no? Esos traveling suaves, esos planos un poco cerrados, que dan esa sensación de encajonamiento, como que bebía de las dos fuentes góticas, creando un estilo propio y particular. Pues la gente del pueblo, ese pueblo pues lleno de niebla, ese pueblo que parece un lugar realmente onírico y de pesadilla, pues vemos como que han nacido, poco a poco han ido deformándose la gente del pueblo, los niños que nacen deformes, vemos pues gente, por ejemplo, pues que tiene como si fuera una membrana en la mano, es un poco como que van mutando, ¿no? Se van volviendo como medio humanos y medio anfibios o algo así, ¿no? Un poco un aspecto así como anfibio, ese aspecto, ¿no? Van cambiando, van convirtiéndose en lo que eran esas criaturas que antes dominaban la Tierra. Van convirtiéndose en esos primordiales, como que esos primordiales también van a llegar a este mundo un poco transformando a los seres humanos en ellos, un poco en esas criaturas, poseyendo incluso a los seres humanos para vivir a través de ellos. ¿Esto qué nos puede recordar? Bueno, nos puede recordar a la maravillosa En la boca del miedo de John Carpenter, por ejemplo, o películas como la de Dagon, La secta del mar, de Stuart Gordon, por ejemplo, pues un poco va en esa línea. Esta es la primera película que se realizó basada en una novela de Lovecraft, la primera, o sea, antes de que llegara Stuart Gordon y empezara con su Reanimator, Resonator y tal, antes fue Roger Corman quien lo hizo con El Palacio de los Espíritus, y también con Poe hubo algo antes en la Universal. Bueno, película recomendadísima al 100%. Para mí es de mis favoritas, ya digo, es tramposa porque no es una película basada en ninguna historia de Poe, sino de Lovecraft, pero entró en ese ciclo de películas ya que tenía... Joder, se me ha enganchado. Se me ha enganchado la garganta. Pues teníamos al mismo director, teníamos al mismo actor, a Vincent Price. Joder. ¿Quieres una pastilla? No. Y bueno, pues la enfocaron en ese ciclo, cuando en realidad no tenía nada que ver con ninguna de las historias de Poe. En fin, pero es una auténtica maravilla, una obra maestra, como otras de esta saga, ¿no? Pues si la queremos meter también ahí, como es el caso de La caída de la casa Asher, de historias de terror, o por ejemplo la de La máscara de la muerte roja, pues esta está ahí, está en ese nivel. Una auténtica maravilla de película, El Palacio de los Espíritus, del grandísimo Roger Corman. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.